Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La Moneda decidió postergar la presentación de la ley miscelánea o plan de reconstrucción nacional tras una ronda de conversaciones con la oposición y con el propio oficialismo. En medio de dudas sobre su viabilidad política y económica, el principal nudo está en la rebaja del impuesto de primera categoría, medida que ha concentrado las críticas por su impacto fiscal y por la falta de compensaciones claras. El retraso refleja que el gobierno de José Antonio Kast busca ordenar a su coalición, sumar apoyos en el Congreso y evaluar eventuales cambios como dividir el proyecto o incorporar propuestas del PDG, entre ellas la reposición del FUT. La discusión abre un debate de fondo sobre reconstrucción, crecimiento económico, costo fiscal y gobernabilidad legislativa. Y para eso acá en Turno AM nos encontramos con el académico de la USACH y economista Gonzalo Marner. Bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Profesor, en términos simples, ¿qué significa que la Moneda postergue la presentación de esta ley y qué lectura política hace de esta decisión? Claramente no tienen el apoyo parlamentario suficiente para una de las medidas centrales, que es la rebaja del impuesto a las utilidades de las empresas, de las grandes empresas, porque recordemos que las pymes tienen otro régimen tributario donde están prácticamente exentas del pago de impuestos a la utilidad. Entonces, aquí hay una discusión. Leí que en la prensa hoy día que Renovación Nacional y la UDI, que son parte de la coalición de gobierno, con ministros, etcétera, etcétera, señalan que no encuentran medidas favorables a la clase media. Y tienen razón, porque hay medidas favorables a los más ricos, a los muy ricos. Ayer es muy llamativo algunas de las declaraciones que está dando Alessandri, ha dado varias entrevistas. Y ayer, terminando la reunión en Cerro Castillo, se mandó esta cuña, la voy a leer textual, pero él dice: nos vamos con la creencia total de que este proyecto reactiva la economía de Chile, reactiva el empleo, reactiva también el interés por la inversión minera, por la inversión pesquera, por la inversión inmobiliaria, que tiene a Chile un poco olvidado. ¿Qué hay de cierto en esa declaración? Hay una cosa muy cierta, que es una creencia. Bueno, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera, por favor. ¿Quién es uno para estar opinando sobre las creencias de cada cual, verdad? Ahora, con punto de vista de los hechos objetivos, lo que tenemos en Chile es una economía que no empezó bien el año, y no me refiero a este gobierno, sino que enero y febrero, cuando todavía gobernaba el presidente Boric, el último trimestre del año pasado estuvo más bien bueno, de empuje económico, pero los 2 primeros meses del año no. Entonces uno pensaría, a ver, ¿qué es lo que hace un economista más o menos normal? Lo cual no es muy frecuente, pero decir, bueno, tomemos medidas reactivadoras, si la economía va hacia abajo. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno toma la decisión de producir una fuerte baja, eso es administrativo, no está en este proyecto de ley, una fuerte baja del gasto público, que cifra en 1,2% del PIB. O sea, es un choque fiscal contractivo, porque cuando deja de haber actividad pública en inversión, en prestación de servicios, deja de haber actividad económica. ¿Se entiende? Claro. Entonces uno dice, qué cosa más rara. Luego uno se encuentra con que en Chile hay un problema. Hay una altísima concentración del ingreso en las personas más ricas. Y esas personas más ricas son las que son dueñas de las grandes empresas, ¿verdad? Por eso que son muy ricas. Entonces uno dice, bueno, un gobierno y un economista normal, repito, no es muy frecuente encontrar esa figura, diría, bueno, hagamos medidas tributarias que sean progresivas, en donde los problemas que el país tiene sean enfrentados con un aporte un poco mayor, de quienes han acumulado en los últimos 5 años una enorme cantidad de riqueza. Adicional a la que ya tenían, ¿se entiende? Sí. Mucho más que el resto de los chilenos. Pero no, la idea ahora es bajarle los impuestos a los muy ricos. Entonces uno se encuentra con 2 medidas que francamente son completamente incomprensibles. Entonces la conclusión es que en la medida en que le bajemos los impuestos a los muy ricos, incluyendo la inversión extranjera, entonces en ese caso vamos a tener lo que ellos llaman un shock de confianza. Va a venir una ola de inversiones, porque entonces ahora les vamos a cobrar menos impuestos. Pero resulta... Esa es la creencia.
Esa es la creencia. Es una creencia, ¿se entiende o no? Sí. No es análisis Es que económico. como Profesor. ellos tienen la esperanza de que con esta Exacto. medida baje. Tal cual. Sí, pero profesor, acá también, claro, este es el gran nudo de este proyecto y justamente el diputado Raúl Soto del PPD dijo Claro. que no están las condiciones y económicamente, ¿cuánta plata podría perder el Estado si se hace esta rebaja? ¿Es tan peligroso como dice la oposición? Hay otro conjunto de medidas tributarias, que incluyen lo que se llama, son cuestiones medias técnicas, pero la reintegración de la tributación de los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas. Evidentemente, quien es dueño de una empresa recibe vía dividendos ingresos, ¿verdad? Ahora, si esos ingresos yo los descuento de lo que se llama el global complementario, de la suma de los ingresos que yo recibo como persona, entonces voy a estar pagando menos impuestos. Entonces no es solo bajar la tasa de las utilidades, sino que además hacer una rebaja adicional de impuestos agrupado en la suma de los ingresos de las utilidades de las empresas de las que soy dueño eventualmente y de mis ingresos personales. Con lo cual, la suma, hay varias estimaciones. Una de las cosas que estamos todos los economistas esperando es la estimación oficial que el gobierno hace, pero las estimaciones extraoficiales indican que esto por lo menos va a costar 1,5 puntos de PIB. Y eso es una cifra extremadamente grande. O sea, a ver, el gobierno dice, en su momento hizo el discurso de la quiebra, ¿verdad? Que por ridículo como que ya tuvieron que descartarlo, pero es que no había plata en la caja. Bueno, sí, pero en diciembre había 50 millones, en marzo había 3.500, entonces es un problema de manejo de la caja, que nunca jamás nadie ha discutido en Chile sobre ese tema, porque es un asunto, como han dicho exministros de Hacienda, Sebastián Piñera, más todos los demás, que es una discusión completamente ridícula. Sí. Entonces vamos de ridiculez en ridiculez, y entonces aquí hay un gravísimo problema fiscal. Y entonces, ¿cuál es la solución? Uno diría, vamos a tratar de solucionar ese problema fiscal. ¿Y cuál es la medida que toma el gobierno? Vamos a agravar el problema fiscal. Entonces aquí ya no es una discusión de ideas, tesis que siempre son controversiales, pero siempre son ideas más o menos respetables y hay opiniones. Entonces aquí estamos en el terreno de las creencias, como conversamos en la conversación. Yo creo que si hago todo para que a los ricos les vaya muy bien, entonces a los demás les va a ir bien. Esa es la teoría del chorreo, ¿verdad? Algo que no funciona simplemente en ninguna parte. Los estudios que hay disponibles en la materia así lo demuestran. De modo tal entonces que lo que tenemos no es una disputa de ideas acerca de cómo manejar mejor la macroeconomía, que siempre es debatible y rebatible, sino que estamos en un plano de defensa de intereses. ¿Quiénes llegaron al gobierno en marzo recién pasado? Claro, unas fuerzas políticas. ¿Pero a quién representan esas fuerzas políticas? Representan los intereses de lo que uno puede llamar la oligarquía económica, pero también los intereses del capital internacional. ¿A dónde fue Kast a días de asumir la presidencia de Chile? A Hungría. Aquí no se habló más de Hungría, pero este señor fue a darle el apoyo a un señor que fue repudiado masivamente por los ciudadanos húngaros. Se quedó sin referente europeo. Víctor Orbán. Y Víctor Orbán, claro. Y luego se fue, ¿no es cierto?, a Miami, a un evento. Shield of the Americas. Los Escudo de las Américas. españoles tienen una expresión que yo encuentro divertida, un encuentro que uno podría llamar cutre, un poquito vulgar, digamos, en un sitio vulgar de la Florida. Digamos, ¿no? Kuma decimos en Chile. Sí, pero yo no quiero ser poco, No, lo ocupo yo. Me hago cargo. ser poco elegante. Entonces, en donde el conjunto de personas que hacen gestos de, digamos así, de subordinación a Trump, van a decir, ¿qué es lo que hace Trump al cabo de pocas semanas? Bombardear Irán. Apoyar la invasión de Israel del Líbano, ya que no le bastaba con Gaza y Cisjordania. Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Tremendo aumento del precio del petróleo en el mundo. Entonces, Kast está teniendo ni más ni menos que los efectos negativos de las acciones de quien él apoya como presidente de Estados Unidos y al que se va a subordinar
a este evento poco formal, digámoslo de alguna manera. Entonces, esa es la realidad. Me da la impresión que los chilenos se han dado cuenta porque, como ustedes, lógicamente, yo sigo las encuestas, y es impresionante la pérdida de popularidad. Sí. Un gobierno que fue elegido con una amplia votación. No podríamos negarlo. Fue la sociedad chilena decidió, yo creo que por el tema de la inmigración y estos temas de seguridad, en fin, pero decidió darle una chance, digamos, a Kast y su coalición de gobierno de extrema derecha, pero se dio cuenta muy rápido y al cabo de un mes, ¿no es cierto?, tenemos esta situación en la cual la gente está masivamente, según la encuesta, reprobando al gobierno y de manera minoritaria apoyando al gobierno. O sea, se dio vuelta la situación, lo cual revela que en Chile tenemos un electorado fluctuante que se guía por lo que va viendo, digamos. ¿Eh? Y en este caso creo que el impacto del aumento de los combustibles ha sido muy grande. Y además observa, bueno, ¿y qué nos propone este? No, que la seguridad. Y resulta que la ministra de Seguridad no va al Parlamento a aprobar, ¿no es cierto?, una legislación que apoya a Carabineros. Entonces, ¿qué prioridad en la seguridad es esa, por favor? Sí. Entonces, no es que resulta que estaba con el presidente en un acto con investigaciones. Claro, porque se había peleado con investigaciones, ¿ah? Como sabemos. Entonces es una cosa insólita. ¿Dónde está la prioridad por la seguridad? Echando funcionarios de investigaciones porque tengo tal o cual lío personal en la materia. No voy al Parlamento a aprobar un proyecto de ley que refuerza Carabineros. ¿Qué prioridad de seguridad? Y eso los ciudadanos y ciudadanas creo que lo observan. Y en economía es lo que estamos comentando. Gonzalo, usted partió diciendo esto de que efectivamente, al parecer, hay ausencia de medidas para la clase media. Y ha surgido, y es bien interesante el contexto donde surge la figura de Franco Parisi y el PDG en esto, donde dicen que estamos dispuestos a conversar y plantean ellos algo que uno pensaba que había quedado atrás, que de hecho se tomó mucho la discusión en la reforma tributaria de Bachelet, ¿se acuerda? Que era el tema del famoso FUT. Que uno decía, ya habíamos superado, todos ya entendimos de qué va el FUT, el mundo del periodismo, en general, de la ciudadanía y la opinión pública, pero quedó como un fantasma del FUT, como que de repente aparece como la gran salvación, y aparece en esta conversación, como la gran salvación y la gran medida para la clase media desde el mundo del PDG, desde el mundo de Franco Parisi, pero siendo atendido por este gobierno. O sea, de hecho, los reportes que han salido, lo leí, por ejemplo, anteayer en la segunda, que al parecer Quirós habría aceptado o va a implementar una medida muy parecida al FUT. No es una copia calcada, no sabemos tampoco sus características en detalle, pero sería parte del proyecto. ¿Funciona el FUT? ¿Es una medida efectivamente para la clase media? A ver, esto se llama Fondo de Utilidades Tributables. Yo pregunto, ¿cuántos chilenos tienen empresas que producen utilidades? Las estadísticas del INE reflejan que el 4% de la ocupación es de empleadores. O sea, a lo más estaríamos hablando de una medida que si los afectara a todos positivamente sería solo el 4% de los ocupados. Entonces, ¿de qué clase media estamos hablando, por favor? No sé, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, el ministro Quirós va a una fuerza parlamentaria que tiene votos que son decisivos hoy día en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, y dice, no, yo quiero el FUT, que la verdad no le importa a nadie ese asunto, porque se reemplazó por otros mecanismos bastante parecidos en el fondo. Entonces, Quirós lógicamente dice, no, claro, por supuesto, pero eso es la discusión entre el pequeño grupo de personas que discuten sobre la tributación a la propiedad empresarial, y en este caso las utilidades empresariales, la tasa que se cobra y cuándo se cobra, porque en el fondo el FUT era una dilación del cobro de esa utilidad en el tiempo. De modo tal que, bueno, si este gobierno insiste en seguir gobernando para el 1% y preocupándose de medidas de clase media para el 4%, no sé muy bien dónde van a llegar. Hasta aquí no va muy bien. Gonzalo Marner, quiero ocupar su trayectoria, no de economista destacada, sino también de político. Usted fue presidente del Partido Socialista. Hace muchos años. No, pero ocupó varios cargos también del Estado relevante. Y usted sabe de política, sabe como lo que implica la muñeca política. Le quiero preguntar por lo que ha visto. Es como andar en bicicleta, uno se queda hace. Sí, pero uno puede tomar la bicicleta por eso, y se acuerda rápidamente. No, a eso me refiero. Te lo digo yo, que la acabo de mandar a arreglar y estuve una semana sin ella y vaya que la sufrí. No, sí.
el Partido de la Gente sacó un proyecto que se llama Salvataje a la Clase Media. Y ayer escuchaba en T13 y en ADN Radio, también escuché las dos entrevistas, al jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, uno de los Bad Boys, por ende uno de los ejes importantes de este partido que es como la tercera fuerza. Y él, Que habla en inglés y tiene un líder que vive en Estados Unidos. Está bien. claro, y contaba que dos cosas. Primero, ¿Eso es clase media? ¿vivir en Estados Unidos? No. Sí, claro que vive en Estados Unidos. Pregúntale. Sí, pero ahora anda... por Viene, acá en no, si Chile. viene de repente. Viene para elecciones presidenciales, por ejemplo. ¿Ah? Sí, bueno, y contaba Juanma Valenzuela que... ¿Usted sabe que él pidió asilo político en Estados Unidos? Sí, pues. Sí, sí. Tenía una situación Esa es la compleja. clase, tiene una situación de clase media muy Y una compleja. situación intrafamiliar compleja. Pero bueno, yendo al tema... No me haga hablar de política, por favor. No, pues usted es un político, no se me haga pasar por economista, si yo lo conozco hace mucho tiempo. Soy doctor en economía, perdón. Por supuesto, Me gano la vida. académico, economista y político. Y socialista. Sí, claro. Entonces, yo le quiero preguntar, el Partido de la Gente dijo que ellos no son oposición. Dijo Juan Valenzuela que son proposición. Y dentro de la proposición, dijo que no se han contactado con él de manera formal. Y dijo que a Franco Parisi le han contactado solamente técnicos. Y dijo, oye, pero nosotros sabemos en política. Tenemos que hablar de tiburón a tiburón. No vamos a hablar de... El dueño del circo habla con el dueño del circo. ¿Cómo ha estado la capacidad del gobierno para poder sacar esta ley, ya no desde el punto de vista económico, sino desde la muñeca política, porque tuvieron que retrasarlo una semana más? Ya se había retrasado una semana. En estos momentos está ejecutándose un desayuno del presidente Kast con la bancada del Partido Nacional Libertario. Ayer hubo un malón, una junta, una reunión. No le quiero decir cónclave, porque es el concepto que ocupa la tercera. Lo acabas de usar. Pero estoy Lo acabas de diciendo, relevar. estoy Sebastián. estoy diciendo que hoy Nadie es hubo otro. perfecto, nadie es perfecto. Bueno, ¿cómo evalúa usted la muñeca política de Kast para sacar adelante esta ley tutti frutti miscelánea? Ayer el Partido de la Gente la calificó de Macedonia. Otro nombre va, dice. Bueno, yo creo que en esto también hay que ser ecuánime. Claramente están todavía poniéndose de acuerdo en la coalición de gobierno, ¿se entiende? De la que no forma parte el PDG. ¿eh? Y claramente no se han puesto de acuerdo todavía. Da la impresión de que este tema de la compensación de la rebaja de los impuestos a la utilidad de las grandes empresas está presente, porque es un tema que va a plantear la oposición de manera muy clara. Y este tema de la reintegración del impuesto a la renta son objeto de discusión en la coalición de gobierno. Y también este tema de, oiga, pero compénsenos también en medidas a favor de la clase media. Y ahí se proponen varias medidas. En fin. Entonces están discutiendo en la coalición de gobierno, lo cual a mí me parece normal, no sé si me explico. ¿eh? Es lógico que primero tienen que poner de acuerdo, porque si van al Parlamento y necesitan buscar más votos que los propios y los propios no están asegurados, hay un pequeño problema, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo la impresión de que van a primero tratar de cerrar bien este acuerdo entre ellos. Bueno, igual van a tener que ir a defender cosas indefendibles, pues el gobierno dijo que era intransable bajarle los impuestos a los más ricos sin compensación. Entonces, bueno, van a tener que ir a defender eso, no sé cómo lo van a hacer. Y luego van a tener que buscar con el PDG, y también uno lee en la prensa que se está buscando contactos con otras fuerzas de oposición, la Democracia Cristiana, el PP. Pero usted dijo que no iba a participar de esas conversaciones, porque si a uno le dicen esto va de todas maneras, bueno, no estoy bien, vamos nomás, porque ¿qué va a estar conversando? Eso es como yo lo veo, a una cierta secuencia. Lo que pasa en el fondo es que la opinión pública, que evidentemente influye en el ánimo de los parlamentarios y a veces en sus decisiones de voto, no le parece que le hayan subido el litro de benzina a 1.500 pesos. Ayer el exministro Mario Marcel dijo, lo que se ha gastado en compensaciones parciales por el alza de los combustibles es lo mismo que se hubiera gastado si se hubiera mantenido el esquema de estabilización de los combustibles, el llamado MEPCO. Entonces la idea de que no hay plata, no sé qué, simplemente no es cierta. Entonces yo no veo cómo van a aprobar un paquete que defienda unos ciertos intereses y que desatienda el interés del 95% de la población. Y eso evidentemente repercute en los parlamentarios. Yo creo Que que por tienen eso, familia, ¿verdad? Tienen profesor, amigos. para complementarle, yo creo que por eso el temor de la oposición es súper sólido, porque ¿cómo vas a financiar la reconstrucción, la salud, la educación, la misma seguridad si le quitas esta enorme entrada de dinero al Estado sin tener una compensación clara? O sea, enorme caída de ingresos. Ujú. Ahora, permíteme comentar este tema de la reconstrucción. ¿Hubo un terremoto en Chile recientemente? ¿Qué reconstrucción de qué? Es por el tema de los incendios. ¿eh? Ah, no, sí, claro. Pero hay incendios en Chile todos los veranos. ¿eh? Entonces no estamos reconstruyendo el país todos los veranos, que yo sepa. ¿eh?
Entonces, digo porque es el nombre que le pusieron a este paquete. Para reconstruir le vamos a bajar para reconstruir casas quemadas, le vamos a bajar los impuestos a los más ricos. Fíjense el argumento. Porque estamos en emergencia. Bueno, ese argumento creo que vale la pena cuestionarlo un poquito, pero luego, ¿de qué manera se puede pensar? No, que el ministro Quiró había dicho que eso es una caricatura. No sé si lo Pues si la escuchó. caricatura la puso él, pues, es el título lo pusieron ellos. No, pero me refiero a la caricatura de que finalmente este proyecto va a beneficiar a los más ricos. Dice que no es cierto. Mire, 1,5% del producto, y probablemente es menor a lo que vaya a ocurrir en realidad, es, bueno, son del orden de 4.000 millones de dólares, que van a salir de las actividades públicas y van a ir a los bolsillos del 1% más rico. Y si uno dice que eso es así, entonces es una caricatura. ¿Pero por qué una caricatura si es un hecho? ¿Han dado algún argumento, presentado alguna cifra que diga, no, en realidad esto va a beneficiar al 90% de los chilenos? Ni una sola cifra. ¿Por qué? Porque es la que es nomás. A ver, ¿quién de los que eventualmente nos está escuchando tiene una empresa con utilidades? Me imagino que un porcentaje bastante pequeño de los que nos están escuchando y viendo, ¿cierto? Vuelvo a repetir, en las estadísticas del INE, las personas, el conjunto de la ocupación, que son empleadores, del tamaño que sea, es el 4% de la ocupación. Y cuando se habla del 1% más rico, estamos hablando de los empleadores de más altos ingresos y de más alta riqueza y patrimonio, de mayores activos que producen un rendimiento financiero y económico. Entonces, ¿qué caricatura es esa? No es ninguna caricatura, es la realidad, digamos. Si usted me estuviera diciendo, mire, vamos a bajar el IVA a los alimentos y a los medicamentos. Bien, le diría yo. Ujú. Pero ¿es eso lo que está proponiendo el gobierno? Entonces, ¿por qué caricatura? Es no querer afrontar, reconocer, porque en algún sentido lo han dicho, ¿eh? Es la teoría según la cual yo voy a provocar un choque de confianza en los que concentran el grueso de la actividad económica, es decir, los grandes empresarios. Les voy a pedir que inviertan y que inviertan mucho, y para eso les voy a dar mejores condiciones. Ese es un argumento, ¿se entiende, no? En el que se puede conversar, debatir, si le puede encontrar algún sentido o poco sentido, se puede cuantificar en cuanto a sus efectos, muchos, pocos o medianos. Esa es una discusión racional, una que permite deliberar, ¿verdad? Pero cuando a uno le dicen esto no va a significar que le vamos a dar más plata a los más ricos, pero ¿cómo? Pues eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que ustedes mismos han dicho que tiene que hacerse para que haya un aumento de la inversión y por tanto del empleo. Entonces, yo encuentro que la conversación es una conversación que ha bajado mucho de nivel. Y eso es lo que da la impresión que la gente está entendiendo. Esta gente, en realidad, los que eran de las otras opciones políticas en Chile, no sé qué, decían, no, esta gente representa a los más ricos y a la oligarquía. Bueno, el discurso progresista de izquierda. Y mucha gente dice, no, pero en fin, aquí el principal problema no es ese, sino el problema es la seguridad y la inmigración. ¿Cuántos inmigrantes han expulsado? Ninguno. ¿Qué pasa con cuántas leyes nuevas de seguridad? Mañana parte. Dije. Ya. Mañana parte. Ojalá que no, porque es dramático, ridículo, absurdo e inhumano. Pero fíjese, no, la seguridad es... ¿Cuántos proyectos de ley han presentado en materia de seguridad? Ninguno. Y el que La ministra está, falta también y a el la que sesión. está, claro, pero es un proyecto de ley que ya está. Entonces, el que está, no va la ministra, puede ser, no hay problema. Pero tampoco va el subsecretario, tampoco va el segundo subsecretario. No va nadie. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, lo que tenemos es una situación en la cual hay que, tomar nota. Que aquí, legítimamente, democráticamente, el actual gobierno llegó sin cuestionamiento de ninguna índole desde el punto de vista de los criterios democráticos a gobernar. Y ahora lo que corresponde es que la oposición haga su trabajo y la opinión pública opine. Ahora hay 3 años por delante, sin ninguna elección, ¿verdad? Primero va a venir la elección municipal y de gobierno regional y luego la presidencial. Entonces el gobierno actual tiene 3 años para, mostrar una agenda, unos resultados más o menos concordantes con lo que prometió,
Y en la oposición entonces tiene que decirle, oiga, sí, pero sabe que no me parece lo que usted está haciendo. Y el gobierno verá si logra o no los votos suficientes en el Parlamento. Ese es el juego democrático, ¿verdad? Claro. Ahora, que no le esté yendo bien al gobierno, ¿es culpa de quién? Del gobierno. El gobierno mismo, sí. Gonzalo, quería hacerle 2 preguntas. La primera, me soplan por acá. Estuvo de cumpleaños ayer. Sí, como todos los años. ¿Celebró? ¡Feliz cumpleaños! ¿Se pudo tomar una cosita ayer? Sí, por supuesto. Sí, qué bueno, me alegro. Ese era lo primero, era para chequearlo, porque el dato de Wikipedia que lo tiene ahí, lo tiene fichado. Y lo otro, una noticia que nos enteramos ayer, que tiene que ver con esto del cobre y China. ¿Cierto? Que China va a dejar de exportar el ácido sulfúrico y que eso está poniendo en riesgo la faena chilena. Codelco, entiendo, dijo que tendríamos el 2026 más o menos asegurado, pero no... Codelco, Codelco. que es un tercio de la producción. Sí, en Chile. Claro. Entonces, quería preguntarle, bueno, qué tan grave es esto y qué tan, de acuerdo a las noticias que hemos ido sabiendo, qué tan peligroso es para nuestra economía, si esto se viene peor de lo que ya está, o tal vez existen mecanismos para morigerar al menos esta dificultad. Máximo Pacheco, que sigue siendo el presidente de Codelco, declaró que su empresa, bajo su dirección, había comprado hace 2 meses reservas suficientes para este año, al precio anterior, porque se ha multiplicado por 3, 4 y hasta 5. El ácido sulfúrico, en el proceso de la lixiviación, es indispensable para ir extrayendo de la roca el mineral, si no completamente depurado, por lo menos en una proporción mayor. De modo tal que esto es indispensable. Entonces, tenemos la noticia de que China suspende. ¿Por qué suspende China? Hay alguien que bloqueó para los petroleros chinos la salida de productos de distinto tipo, petróleo, pero también productos que tienen que ver con la petroquímica, etcétera, que incluye este insumo. Parece que sí, ¿no es cierto? Parece que un señor que se llama Trump le dijo que bloqueaba, violando completamente todas las leyes internacionales, que bloqueaba todos los puertos iraníes. Los iraníes dicen, bueno, nos bombardearon, así que nosotros cerramos el estrecho de Hormuz y con esto más cerrado lo mantenemos. Y entonces eso impacta a Chile. Y eso tiene que ver con quién, sino con la internacional reaccionaria, como la llamó el presidente francés Emmanuel Macron, encabezada por Donald Trump, y que por suerte acaba de tener una fuerte derrota en Hungría. Ellos son los que están provocando esta crisis en el mundo. Y entonces, Codelco actuó bien, no sabemos las empresas privadas, el 70% de cobre no es de Codelco, y evidentemente que con el ácido sulfúrico, pero no solo con el ácido sulfúrico. Chile importa diésel, más o menos unos $5.000 millones al año, y produce internamente poco, refina menos que la bencina. Ya están empezando a ver en varias partes del mundo, digo porque hay otros productos que, como el gas natural licuado o el gas crudo de cañería que no viene de Argentina, o el petróleo que no viene de Argentina y de Brasil, que no se presentan problemas de abastecimiento. Pero en diésel probablemente sí. Entonces no solo son los precios que ya conocemos, sino que también eventuales problemas de abastecimiento. Esto ya está afectando fuertemente a las economías asiáticas, va a empezar a afectar la economía europea y Estados Unidos tiene autoabastecimiento. Sí. Por tanto, mantiene esta política de presión absoluta, sangrienta, hacia el régimen iraní, que en muchos sentidos no es defendible en absoluto, pero esta idea de que aquí mando yo una especie de Jesucristo, como vieron últimamente, ¿no es cierto? Que, pues bien, y que se pelea con el Papa y con la ultraderechista Meloni de Italia, Así es. Que no es suficientemente fuerte como yo. Bueno, todo eso es una crisis, la hemos comentado, y la han comentado ustedes todo el día, pero incluso cuando me han invitado en otras ocasiones, una crisis grave, y una crisis que no sé, hoy día en la mañana, había ciertos signos de que posiblemente queda una semana para la mantención de la tregua entre Estados Unidos e Irán, y posiblemente se va a ampliar, no se sabe por cuánto, ni para dar más chances a las negociaciones. Ojalá así sea, pero ¿alguien sabe cuándo va a terminar esto? Porque Trump en la mañana dice, no, esto se acaba en 48 horas, y después dice, no, voy a acabar con una civilización, todo esto en el mismo día. Entonces, el mundo está en la situación que está por los equivalentes a Cast, por el líder de Cast, que es Donald Trump.
Y en Chile estamos teniendo repercusiones en precios y vamos a empezar a tener repercusiones en cantidades. Ácido sulfúrico, pero no solo ácido sulfúrico. Todo el conjunto de la cadena que tiene que ver con los suministros de combustibles fósiles. Gonzalo Marnet, esta mañana, muchas gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños nuevamente. Muchas gracias. ¿Cuánto cumplió? 69. Ah, qué buen número. Qué buen número, es el mejor. Se hace lo que se puede. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego.